Muchas gracias. Bueno, gracias por el recibimiento. Quiero decirte que estoy muy contento de que hayas podido venir hoy a la Casa de Dios y quiero invitarte a que tratemos de que se nos haga un hábito fuerte el venir a orar todos juntos. Nuestra iglesia lo necesita mucho y lo que hoy hiciste es clave para la iglesia, es clave para nuestra comunidad de fe. Así que vení a orar porque lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Y nos va a hacer bien a todos, a todas nuestras familias. Vos pensá que muchas de las cosas importantes de nuestra vida pasan en este lugar, nuestras familias están en este lugar, nuestros hijos están en este lugar. Necesitamos fortalecer nuestra comunidad de fe y es muy importante orar los unos por los otros. Así que te invito a que sigas viniendo los miércoles y que hagamos de esto un hábito todos juntos de orar los unos por los otros. Quiero invitarte a que busques en el libro de 1 Samuel. Vos sabés que los miércoles nos hemos propuesto estudiar y aprender y estamos estudiando el Antiguo Testamento y ya vamos por Samuel y vamos a leer el capítulo 21 del libro de Samuel, no todo el capítulo sino unos versículos ahí, y vamos a considerar en unos pocos minutos algunas reflexiones. Digamos, vamos a ver cómo un texto muy antiguo y una historia muy antigua puede traernos alguna reflexión a nuestra vida. Hoy, muchos siglos después de que se escribieron estas líneas, nos puede traer alguna reflexión y algo con lo cual Dios nos puede hablar. Así que el desafío que tenemos hoy es justamente encontrar palabra de Dios para nuestra vida y que a través de la reflexión y a través de pensar y reflexionar sobre la palabra de Dios, hoy puedas tomar una decisión, ¿no? Que todos nosotros podamos tomar una decisión, la decisión de que permitir que el Señor nos transforme. Esa es un poco la idea, ¿eh? Si alguien me explicaba hace muchos años cuando yo estudiaba, un maestro maravilloso de Biblia que tenía yo, que decía que el mayor desafío que tiene el Hijo de Dios es no estorbarlo a Dios. Lo que nosotros tenemos que lograr es no estorbarlo a Dios. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es no molestarlo, no estorbarlo. Así que vamos a tratar de parar nuestros radares y tratar de percibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Le parece bien? 1 Samuel capítulo 21. Voy a hacer una breve introducción para los que no conocen la historia. El libro de Samuel trata varias historias, pero quizás la más relevante, no sé si la más relevante, pero por ahí la más famosa es la historia del rey David. El rey David es el rey más importante que tuvo la nación de Israel en la antigüedad. Y el libro de Samuel relata cómo él pasa de ser un pastor de ovejas a transformarse en el rey de la nación, en un estadista que iba a gobernar la nación. Todo el mundo recordará seguramente el episodio en el que David mata ¿a quién? A Goliat, ¿no? Esa es una historia famosa, el pequeño y el gigante, y a partir de ahí empieza todo, entra en acción David, y el libro de Samuel relata cómo él va a transformarse en rey. Para cuando lleguemos al capítulo 21, que es lo que vamos a leer, hay otro rey en Israel que se llama Saúl, y David es yerno de Saúl. Sin embargo, Saúl tiene envidia y lo quiere matar. Entonces, David huye, se escapa, y durante 10 años, más o menos 10, 15 años, se calcula que es lo que todo el periodo de persecución de Saúl a David. Es decir, que él estuvo escapando durante 10 años. Y durante esos 10 años, Dios está preparando el corazón de David para transformarlo en rey. Así que vamos a ver justamente esto, el comienzo de la huida de David para tratar de salvar su vida. Él tiene que abandonar el palacio, él se había casado con la hija del rey, el rey lo quiere matar y se tiene que escapar. Se había hecho muy amigo, ¿se acuerdan? De Jonatán, que era su cuñado, el otro hijo del rey, pero el rey lo quiere matar y Jonatán lo ayuda a escaparse y finalmente él se escapa. Más o menos, para estar en idea, en contexto de lo que vamos a leer. Bueno, capítulo 21, dice David en Nob. La prédica de hoy se llama Una decisión buena
O una decisión muy buena y otra muy mala. Una decisión muy buena y una decisión muy mala. Vamos a leer, te voy a proponer leer unos pocos versículos ahí en el capítulo 21 y vamos a reflexionar sobre esto. Dice, cuando David llegó a Nob es un lugar, obviamente, fue a ver al sacerdote Ahimelech. Ahora te voy a contar algunas cosas de Nob y de Ahimelech. Quien al encontrarse con David, que se puso nervioso, ¿no? Lo vio venir solo y se puso nervioso. Dice, ¿por qué vienes solo? Le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes y algo más que tengas. ¿Qué sucedía? Él venía escapando, estaba con sus hombres porque él era un general del ejército, es decir, que hubo hombres que lo siguieron para que lo ayudaban a escaparse, que eran soldados también, pero tenían hambre. Cuando llegan a Nob, lo que pide es comida, ¿no? Le pide al sacerdote comida. ¿No? Dame algunos panes o 5 panes o algo más que tengas. No tengo nada a mano, dice, no tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. Ahora te voy a contar por qué el sacerdote dice eso y qué significa esto de pan consagrado. David respondió, te aseguro que, como es la costumbre, cuando salimos en una expedición no hemos tenido contacto con mujeres, no hemos tenido relaciones sexuales, es lo que quiere decir. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Eso se hacía dentro del tabernáculo. Era el pan de la propiciación, se llamaba. Bueno, después te cuento un poco más. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edonita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres, otras armas no tengo. Dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén a la palabra de Dios. Bueno, decisiones. Buenas noches, Dios te bendiga. Decisiones, una decisión muy buena y una decisión muy mala están en este relato y yo las quiero repasar con vos de manera muy rapidita. ¿Usted ha tomado malas decisiones alguna vez? A ver, todos los malos decisores. Somos todos hermanos, veo. y a veces ¿la ha pegado alguna vez? ¿Ha tomado buenas decisiones también? Por ejemplo, cuando te casaste, ¿no, Luis? ¿No? Ahí está. ¿No? Usted, Esteban, también cuando se casó. ¿Usted, Ariel? Por supuesto, ahí está. Como no podía ser de otra manera. Hay decisiones muy buenas, hay decisiones muy malas, ¿no? Hay decisiones que cuando son muy malas, uno suele angustiarse bastante, ¿no? Lamentarse bastante por esas decisiones. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás, hay algunas cosas que nosotros hacemos y no tienen vuelta atrás. Y hay algunas decisiones que hacen doler mucho, no solamente a nosotros mismos, sino que a veces, aún sin querer, hemos lastimado a personas que amamos, ¿no? No sé si le ha pasado, pero creo que todos podemos contar una historia, todos los que estamos aquí, de haber hecho algo que terminó lastimando a alguien que amamos, ¿no? ¿Sí o no? Creo que todos cometimos esos errores. Así que podremos decir que las buenas decisiones y las malas decisiones es algo típico del ser humano, ¿sí? Lo bueno de la palabra de Dios es que nos ayuda y nos ilumina a poder considerar las advertencias de Dios para tomar buenas decisiones. Así que yo quiero
considerar dos decisiones que aparecen aquí. Te quiero contar algunas cosas del contexto para que entiendas. Este lugar Nob, donde va David, es el lugar donde estaba el santuario de Dios, el tabernáculo, ¿sí? Si bien el arca no estaba ahí porque había habido una guerra y había sido depositado en otro lado, todavía el tabernáculo estaba ahí, en Nob, y los sacerdotes vivían ahí. Y había una casta sacerdotal, es decir, una familia sacerdotal que cuidaba ese lugar. De hecho, se dice que Nob era el pueblo de los sacerdotes. Es decir, después vamos a ver, yo ahora te quiero contar alguna cosa más. Si vos lees en el capítulo 22, el capítulo que le sigue, vas a ver que la familia de Ahimelech eran 85 personas. Eran 85 personas. Y aparte, había muchos más sacerdotes en ese pueblo porque solamente vivían sacerdotes, en Nob, porque ahí estaba el tabernáculo. ¿Me sigue hasta acá? Bueno, es muy importante saber que Ahimelech era probablemente el hijo del viejo Elí. No sé si se acuerdan que cuando arranca el libro de Samuel, cuando la mamá de Samuel lo lleva chiquitito al santuario de Dios para que lo críen ahí y se transforme en un sacerdote chiquitito, digamos, el profeta Samuel lo cría un sacerdote que se llama Elí, ¿sí? Que es justamente contra quien Dios da la primera profecía a Samuel. Dice que Samuel tenía unos 8 años cuando Dios le habla por primera vez y le dice: lo que te voy a decir, cuando lo escuchen, le retumbarán los oídos a todo Israel. Y ahí le dice, la primera profecía es contra el viejo Elí, que había permitido que sus hijos hicieran un despilfarro en el santuario de Dios. De hecho, cuenta la palabra de Dios que los hijos de Elí mantenían relaciones sexuales con las mujeres del pueblo en la puerta del templo y un montón de cosas horrendas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Entonces, la primera profecía, Samuel con 8 años, pasa eso. Bueno, este era el bisnieto del viejo Elí, y si vos lees en el capítulo 22 vas a ver que Saúl mata a Ahimelech, a toda su familia, 85 personas de su familia, y después va a Nob y mata absolutamente, hace un genocidio. ¿Usted sabe lo que es un genocidio? Una masacre, cuando borrás de la faz de la tierra una raza o un pueblo, ¿no? Matás un pueblo entero. Dice en el capítulo 22 que Saúl, ahora vas a ver por qué hace eso, lo mata a Ahimelech porque piensa que lo traicionó por no haberle avisado que estuvo con David. Mata a toda su familia, que eran 85 sacerdotes más, y después va a la ciudad de los sacerdotes y dice que mata a todo hombre, mujer, niño, recién nacido y a todos los animales. Extermina el pueblo, ¿sí? Quiero que tengas en cuenta esta situación. Capítulo 22 es el capítulo que viene, cuenta eso. Pero es importante que lo sepas porque tiene que ver con las decisiones que sucedieron en lo que acabamos de leer. Bueno, una decisión muy buena. Vamos a empezar por la buena, ¿le parece bien? Una decisión muy buena. A mí me gustaría que miremos la escena. Llega David con sus hombres, mírelo por un segundo, mírelo como una película. Llega David con sus hombres, están famélicos, muertos de hambre, ¿no? Van al templo de Dios y sale al encuentro el sacerdote y le dice: che, algo para morfar, algo para comer. ¿Tenés algo para comer? Y dice: mirá, no tengo nada, no tengo pan común. Lo único que tengo es un pan, que es el pan sagrado, que está dentro del templo, y que solamente, según la ley de Moisés, lo pueden comer los sacerdotes. Pero yo me estoy muriendo de hambre y mis hombres también. ¿Qué hace Ahimelech? Agarra el pan de adentro del templo y se los da. ¿Sí? Con lo cual, alimenta hambrientos. Rompe la ley sacerdotal. Está rompiendo la ley sacerdotal. Bueno, quiero que pongamos un pie en el Nuevo Testamento porque Jesús hace mención de este evento. Jesús hace mención de este evento y vamos a entender lo que significa. Mirá lo que dice Marcos, si te animás, te pido que me acompañes, muy rapidito. Y creo que está bueno porque vamos a aprender algo hoy. Capítulo 2 de Marcos. Mateo, Marcos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 2. Vas a ver que Jesús va a hacer mención a esta historia donde David come los panes que están adentro del templo, ¿no? Y vas a ver por qué Jesús dice eso. Capítulo 2 de Marcos,
Versículo 23, mirá lo que dice. Un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar al paso unas espigas de trigo. ¿Qué día era? Un sábado, ¿sí? Mira, le preguntaron los fariseos, los religiosos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Porque el sábado era el día del descanso, ¿no? Entonces ellos estaban cosechando, ¿no? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer. Y les dio también a sus compañeros. El sábado se hizo ¿para quién? Para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que sacar acá? ¿Qué hace Ahimelech? Antepone la necesidad del prójimo, ¿sí? Pone por delante la necesidad del prójimo al rito ceremonial. ¿Qué está haciendo? Está yendo por una ley superior. ¿Cuál es la ley superior? La ley del amor. Es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Jesús. A Jesús lo criticaban porque le decían, él iba y sanaba a un enfermo y como lo había sanado en sábado, no te está permitido sanar. No, pará. Él tiene necesidad. Yo tengo que anteponer la necesidad de mi hermano a cualquier rito ceremonial que tenga que ver con mi creencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso Jesús dice, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, él dice, amarás al Señor tu Dios, primero, y a tu prójimo como a ti mismo. De esas dos cosas depende toda la ley. Todo lo que Dios tiene para decirnos de cómo tenemos que proceder se resume en eso, amar a Dios y amar a tu prójimo, como a vos mismo. ¿Qué hace Ahimelech? Toma la mejor decisión. Dice, yo capaz que rompo una ley ritual, capaz que rompo la ley de Moisés, pero ¿sabes qué pasa? Mi hermano se muere de hambre. Mi prójimo se muere de hambre. Entonces es recontra importante tener en cuenta lo que dice el Señor. Dice, yo ya no quiero más sacrificios, muchachos. Hay una parte en la Biblia donde dice, yo no quiero más sacrificios. Lo que quiero es misericordia. No quiero más sacrificios. No quiero que vos hagas sacrificios, ni religiosidad, no sacrifiques más nada, ni ofrendas, ni nada. Yo lo que quiero es que vos seas misericordioso con el que tenés al lado. Misericordia quiero y no sacrificios. No quiero ofrendas, no quiero nada. Quiero misericordia. ¿Qué dicen los profetas? Escuchábamos esto el domingo, cuando el pastor Sergio predicaba. Decía, ¿qué decían los profetas? Que venían a reclamar los profetas que mandaban a Dios. Hey, Israel, te olvidaste de la viuda, te olvidaste del extranjero, te olvidaste del pobre. Misericordia. No quiero sacrificios, no quiero más holocaustos, ni sangre, ni animales muertos, ni que vengas con dinero a ofrendar nada. Lo que quiero, lo que estoy buscando es personas que tengan misericordia. ¿Qué hace Ahimelech? Toma la mejor decisión. Usa una ley superior, la ley del amor. ¿Sí? ¿Captaste la idea? Yo te pido que medites en esto, porque es súper, súper importante. Bueno, muy bien. Entonces la primera gran decisión es ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. La ley superior es la que hay que usar, es la ley del amor, ¿sí? Dice, el que dice amar a Dios y odia a su hermano no conoce a Dios, dice la palabra de Dios. El que ve pasar necesidad a su hermano y cierra su corazón no conoce a Dios. Así que, hermano, hay una ley superior que nosotros tenemos que anteponer a cualquier ley ceremonial, y es la ley del amor. ¿Está de acuerdo conmigo? Si captó la idea, póngala en el corazón y practíquela. La mejor decisión, la decisión muy buena, es anteponer la necesidad del prójimo al rito ceremonial. Bueno, la segunda decisión es la decisión muy mala, ¿sí? Y esta va a estar en manos de David, ¿sí? David, vos fíjate cómo es la historia. David llega, dice que Ahimelech se pone nervioso porque lo ve venir solo.
¿Qué pasa que viene solo? Si este es un general del ejército, viene solo, ¿qué pasó? Se pone nervioso. ¿Y David qué le dice? No, mira, antes de decirle, che, dame algo de comer, le dice, no, porque tengo un mandado que me mandó el rey, ¿no? Pero es secreto, no te lo puedo decir. Vine porque tengo un mandado del rey. ¿Es verdad o es mentira eso? Es mentira. Es mentira. David miente, porque él considera que de esa manera se protegería un poco más. Porque si él le hubiese dicho por ahí al sacerdote, che, mirá, ojo que me vengo escapando de Saúl que me quiere matar, por ahí David pensaba que el sacerdote quizás no le daba de comer. No sé qué pensaba David. Lo concreto es que David miente. David miente. ¿Y cuál es la consecuencia de la mentira de David? Y esta es por eso es la mala decisión. Yo quiero invitarte a que leamos otro pasaje en la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Jesús qué dice sobre la mentira. Fíjate lo que dice Juan. Un versículo solo, Juan capítulo 8. Juan está unos libros hacia la derecha. Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8. Versículo 44. Jesús va a hablar del diablo y fíjate lo que dice respecto de la mentira y del diablo. Dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, el diablo, ha sido ¿un qué? Un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Entonces Jesús dice que el diablo cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Mi hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando vos mentís, ¿la naturaleza de quién estás expresando? Contésteme. ¿La naturaleza de quién expresamos cuando mentimos? ¿La naturaleza de Dios? La naturaleza del diablo. La naturaleza del diablo. Es tremendo lo que dice Jesús. Jesús dice que el diablo, cuando miente, expresa su propia naturaleza. Es decir, que la mentira es la propia naturaleza ¿de quién? Del diablo. Y cuando vos estás en la verdad, expresás la naturaleza ¿de quién? ¿Quién es verdad? Dios. Pero cuando vos mentís, expresás la naturaleza ¿de quién? Del diablo. Se te pone la piel de gallina cuando pensás en esto. Pero es la verdad. ¿Y David qué hace? Expresa la naturaleza del diablo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte de la mentira de David? Resulta que viene Saúl persiguiéndolo, él se va, de ahí come y se va. Y cuando llega Saúl, después si querés leerlo en el capítulo 22, da vuelta a la página, así lo podés leer, esta noche si tenés ganas, llega Saúl y dice, che, estuvo por acá, y alguien le dice, no, sí, yo lo vi con Ahimelech, y lo manda a llamar a Ahimelech, y le dice, che, vos estuviste con David y estuviste orando por él, bueno, sí, qué sé yo, ¿sabés qué trae tu familia? 85 los mata a Ahimelech y a toda la familia, y después dice, ¿saben qué? Vayan al pueblo de Nob, donde están todos los sacerdotes, y mátenlos a todos, porque son todos unos traidores que se han levantado contra mi reinado. Vos fíjate, una mentira que casi uno podría decir, una mentirita piadosa, el tipo tenía miedo y no quiso decir que estaba escapando, termina en una masacre, en una tragedia. Y yo te quiero decir esto, mi hermano, yo lo que quiero que hoy aprendamos es que la mentira siempre termina en una tragedia. Siempre. No hay manera. Porque es naturaleza diabólica. Y los hijos de la luz tenemos que andar por la luz. Si alguien dice que siga a Jesús, dice la palabra de Dios, debe andar como él anduvo. No hay opción de ser un poco mentiroso. Y aún una mentira pequeña o que nosotros consideremos que sea piadosa, va a terminar en una tragedia siempre. ¿Lo logra ver? Una decisión buena, la de Ahimelech, darle de comer al prójimo cuando estaba en necesidad. Una decisión mala, la de David. Una mentira piadosa, una mentirita, una que podía pasar.
una mentirita así terminó en una tragedia, en un genocidio, en familias muertas. Se salva solamente una persona, uno de los hermanos de Ahimelech, o de los hijos de Ahimelech me parece, se salva, que sale corriendo y le da aviso a David que habían matado a toda su familia. Probablemente casi 1000 personas o más muertas por una mentira. Y vos decís, ¿cómo puede ser? No parecía tan grave lo de David, ¿no? Cuando lo leímos no parecía tan grave, pero la mentira siempre termina en tragedia. ¿Por qué? Porque la mentira es naturaleza diabólica. Conclusiones, y nos vamos. 2 conclusiones. La primera, tu principal responsabilidad con Dios es el amor al prójimo. ¿Me escuchó? Se lo voy a decir de vuelta. Grábeselo. Tu principal responsabilidad con Dios no es ni venir a la iglesia, ni leer un montón de capítulos de la Biblia, ni orar todos los días, ni saber versículos de memoria, ni trabajar adentro de la iglesia, ni comprometerte con la actividad de la iglesia. Tu principal compromiso con Dios, ¿cuál es? El amor al prójimo. La ley superior del amor. ¿Lo tiene? Segunda conclusión. La mentira siempre desencadena una tragedia. No te olvides nunca de esto. Por más que vos consideres que la mentira te va a proteger, como le pasó a David, quizás pensó que la mentira lo protegía. Desencadenó una tragedia. Siempre la mentira va a terminar en una tragedia. Va a desencadenar una tragedia. Y va a llegar hasta lugares que vos no tenés idea y te vas a agarrar la cabeza. David, si hubiese pensado un segundo que esto iba a hacer desaparecer un pueblo y que iban a morir mujeres, niños y un montón de gente, quizás no hubiese abierto la boca. Uno no tiene conciencia hasta dónde llega el poder diabólico de una mentira. Siempre va a ser una tragedia. Así que mi hermano, si usted mintió, arrepiéntase. Dios es amplio en perdonar. Dios te quiere perdonar. Dios quiere sacar la naturaleza diabólica de tu vida, de tu forma de ser, de tu forma de hablar, de tu forma de proceder. Abandoná la mentira, arrodillate delante de Dios, al Dios perdonador, pedile que te limpie, y si le mentiste a alguien, confesáselo, pedile perdón, pero no permitas, no dejes que la naturaleza diabólica haga una tragedia en tu vida a través de la mentira. ¿Está conmigo? 2 conclusiones entonces. Una decisión buena, siempre nuestra mayor responsabilidad es el amor al prójimo. Una decisión mala, la de mentir. Nunca te olvides que la mentira desencadena una tragedia. ¿Estamos de acuerdo? Si te sirvió, ofrecer un aplauso grande al Señor. Gracias por escucharme. Que tengas una muy, muy linda noche.